El sol apenas comenzaba a acariciar los tejados de Tepoztlán cuando apareció de nuevo. Sus cascos tocaban el suelo empedrado con la delicadeza de quien no desea perturbar el silencio de las primeras horas de la mañana. Con su pelaje color ceniza y una mancha blanca en el pecho, que parecía una luna creciente, el caballo se acercó lentamente a la iglesia de San Miguel Arcángel, como lo hacía todos los días desde hace más de 2 meses. El pequeño pueblo, anidado entre colinas verdes y un río de aguas cristalinas, todavía dormía. Solo algunas luces dispersas delataban la presencia de los primeros madrugadores. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía transcurrir más despacio, donde las personas se conocían por su nombre y compartían no solo el espacio, sino también historias y afectos. El tipo de comunidad donde un forastero, humano o animal, no pasaba desapercibido por mucho tiempo. El caballo se detuvo exactamente donde siempre lo hacía, en el pequeño atrio de piedras pulidas frente a la iglesia, su mirada fija en la puerta de madera tallada, como si esperara que en cualquier momento se abriera y alguien importante emergiera de ahí. Había una dignidad inusual en su postura, a pesar del pelaje ligeramente descuidado y las costillas que comenzaban a insinuarse bajo la piel. Padre Aurelio, un hombre de 60 y tantos años, cabellos plateados y una sonrisa que cargaba la sabiduría de décadas escuchando confesiones, fue el primero en notar el patrón. Inicialmente, pensó que era coincidencia. Caballos sueltos no eran inusuales en esa región, pero después de 2 semanas viendo al mismo animal, en el mismo lugar, a la misma hora, se dio cuenta de que algo diferente estaba ocurriendo. Llega incluso antes de que yo abra la iglesia, comentó con doña Malinali, la señora que se encargaba de la limpieza del templo y conocía cada rincón, cada historia y cada persona de la comunidad. Y se queda ahí, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Doña Malinali, con sus 70 años bien vividos y el cabello blanco siempre recogido en un chongo apretado, ajustó sus anteojos sobre la nariz y estudió al animal a la distancia. Qué extraño, parece casi humana la manera en que mira. Y de hecho había algo profundamente humano en esa mirada, una mezcla indefinible de esperanza y melancolía que tocaba el corazón de cualquiera que observara con atención. El caballo permanecía ahí por aproximadamente 1 hora, siempre inmóvil, excepto por la cola que ocasionalmente espantaba moscas y por el movimiento casi imperceptible de su respiración. Después, como si hubiera cumplido un ritual necesario, se alejaba lentamente, desapareciendo entre los árboles que rodeaban el pueblo. «Voy a dejarle un poco de agua mañana», decidió el padre, intrigado y conmovido por la devoción del animal. Al día siguiente, Padre Aurelio llegó aún más temprano a la iglesia trayendo consigo un balde de agua fresca y algunas manzanas. Se escondió en las sombras del campanario y esperó. Puntualmente, como un reloj viviente, el caballo apareció. Se acercó con la misma ceremonia silenciosa de siempre, tomó su puesto de centinela solitario y fijó los ojos en la puerta. Fue entonces cuando el padre notó algo que le hizo contener la respiración. Había lágrimas, pequeñas, casi imperceptibles, pero definitivamente lágrimas, escurriendo de los grandes ojos marrones del animal. «¡Santo Dios!», susurró para sí mismo. «¿Qué te pasó, amigo mío?». En los días siguientes, la noticia del caballo que lloraba se esparció rápidamente por la comunidad. Niños comenzaron a despertar más temprano para verlo. Adultos especulaban sobre su origen. Algunos, más pragmáticos, sugerían que el animal podría estar simplemente enfermo. Otros, más sensibles a los matices de lo extraordinario, susurraban teorías sobre almas, conexiones y misterios que escapaban a la comprensión humana. Carmen, una veterinaria recién egresada que había regresado a su pueblo natal después de concluir sus estudios en la Ciudad de México, fue llamada para examinar al misterioso visitante. Joven, determinada y con una pasión especial por los caballos, aceptó el desafío con una mezcla de escepticismo científico y curiosidad personal. «Las lágrimas en animales no siempre significan lo mismo que en humanos», explicó al pequeño grupo que se formó mientras ella observaba al caballo a la distancia. «Puede ser simplemente una irritación ocular o alguna condición médica, pero, incluso mientras pronunciaba palabras de cautela científica,
Carmen sentía que había algo inexplicable en aquella situación, algo que iba más allá de los libros y estudios, algo que hablaba directamente al corazón. La mirada de aquel animal cargaba una historia, y ella, así como los demás habitantes de Tepotzotlán, comenzaba a sentir una necesidad casi visceral de descubrir cuál era. La vida no siempre había sido gentil con Carmen Ramírez. Regresar a Tepotzotlán, después de 5 años ausente, significaba confrontar memorias que ella había intentado dejar atrás. El accidente que se llevó a sus padres cuando tenía apenas 19 años. La casa de su infancia, ahora ocupada por un tío distante que había transformado el lugar en una sombra del hogar acogedor que alguna vez fue, y principalmente el sentimiento de culpa que la acompañaba como una sombra fiel, culpa por haber sobrevivido, por haber estado lejos cuando sucedió, por haber seguido adelante cuando ellos no pudieron. A los 26 años, graduada con honores y con propuestas de trabajo en clínicas prestigiosas de la capital, sorprendió a todos eligiendo volver al pequeño pueblo. «Necesito cerrar algunos ciclos», explicó vagamente a sus colegas de la facultad, pero la verdad, que apenas admitía para sí misma, era más compleja. Necesitaba descubrir si aún había espacio para ella en aquel lugar donde cada esquina, cada árbol y cada rostro conocido cargaba fragmentos de quien fue alguna vez. El consultorio veterinario que improvisó en un antiguo granero reformado quedaba a orillas del río, a pocos kilómetros del centro. Era un lugar sencillo, pero equipado con lo esencial para cuidar de los animales de la región, principalmente caballos y ganado, base de la economía local. En los primeros meses, los habitantes más antiguos la trataban con una mezcla de respeto y distanciamiento, como si no supieran exactamente cómo relacionarse con esta versión adulta de la niña que conocieron. «Es bueno tener una veterinaria de verdad por aquí», comentó don Juvenal, uno de los primeros clientes, mientras ella examinaba un becerro recién nacido. «Pero confieso que todavía veo en ti a aquella niña que trepaba a los árboles de la plaza». Carmen sonrió educadamente, incómoda con la conexión con el pasado. «La gente cambia, don Juvenal. Cambia por fuera, chamaca. Pero el corazón, ese permanece igual». Las palabras del viejo ranchero resonaron en ella por días. Era verdad. Por más que se hubiera transformado exteriormente, por dentro todavía cargaba a la misma niña que un día soñó con cuidar de todos los animales del mundo, que lloró al ver un pajarito herido, que prometió a sus padres que sería la mejor veterinaria del universo. Ahora, frente al misterioso caballo solitario, Carmen se sentía extrañamente vulnerable, como si el animal, con su mirada penetrante, pudiera ver a través de las capas de protección que ella había construido alrededor de sí misma a lo largo de los años. Después de observarlo por 3 mañanas consecutivas, finalmente reunió coraje para acercarse. Con movimientos lentos y deliberados, como había aprendido a hacer con animales asustados o traumatizados, Carmen disminuyó la distancia entre ellos. El caballo, sorprendentemente, no se movió. Mantuvo los ojos fijos en la puerta de la iglesia, como si la presencia de ella fuera secundaria ante la importancia de su vigilia silenciosa. «Hola, amigo», susurró, extendiendo una mano abierta en un gesto universal de paz. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?» El animal giró levemente la cabeza en su dirección, sus ojos encontrándose con los de ella por un breve momento. Fue suficiente para que Carmen sintiera un escalofrío recorrer su columna. Había una profundidad en esa mirada que jamás había encontrado en otro animal, una conciencia, una comprensión que desafiaba explicaciones. Con cuidado, tocó el cuello del caballo, sintiendo los músculos tensos bajo el pelaje. No había marcas de propiedad, ni cicatrices que indicaran maltratos. Era un animal bien cuidado hasta hace poco, podía decirlo. ¿Qué habría pasado para que terminara ahí, solo y aparentemente en duelo? «Voy a ayudarte», prometió en voz baja, más para sí misma que para el caballo. «Voy a descubrir tu historia». Al alejarse, Carmen notó algo que no había percibido antes. Un pequeño medallón prendido a un pedazo de cuerda desgastada alrededor del cuello del animal. Con dedos cuidadosos lo examinó sin removerlo. Era una medalla antigua, de plata oscurecida por el tiempo, con la imagen de San Francisco de Asís de un lado y del otro iniciales grabadas:
JS, JS, repitió para sí misma. ¿Quién eres, JS? ¿Y qué significa este caballo para ti? Esa misma tarde, Carmen inició su investigación. Visitó ranchos vecinos, preguntó sobre caballos desaparecidos, sobre personas con las iniciales JS que pudieran tener alguna conexión con la iglesia. Las respuestas fueron vagas, pistas difusas que parecían llevarla a ninguna parte. Fue doña Malinali quien finalmente ofreció el primer hilo concreto. Mientras tomaban café en la pequeña cocina de la parte trasera de la iglesia, la señora anciana frunció el ceño al escuchar las iniciales. JS podría ser Jacaranda Solís, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pero ella se fue hace mucho tiempo. No puede ser. ¿Quién era Jacaranda Solís?, preguntó Carmen, sintiendo que estaba cerca de algo importante. Una mujer extraordinaria, respondió doña Malinali, con la mirada perdida en recuerdos. Vivía en la casa azul en lo alto de la colina. Criaba caballos, los más hermosos de la región. Venía a misa todos los domingos, siempre a pie, incluso después de que la edad comenzó a pesarle. Tenía un cariño especial por San Francisco, ¿sabes? Decía que él le había enseñado a hablar con los animales. Carmen sintió un escalofrío en el estómago. ¿Y ella tenía un caballo como este que aparece aquí? La anciana suspiró profundamente antes de responder. Sí que lo tenía. Uno color ceniza con una marca blanca en el pecho, como una luna. Se llamaba Cenizo. La casa azul en lo alto de la colina no era azul desde hace mucho tiempo. La pintura, descolorida por el sol y lavada por incontables lluvias, había asumido un tono indefinible entre el gris y el azul pálido. El pequeño jardín que alguna vez fuera cuidadosamente cultivado, ahora se rendía al avance de las malas hierbas y arbustos silvestres. La cerca de madera rota en varios puntos más sugería que establecía límites entre la propiedad y el mundo exterior. Carmen se detuvo frente al portón oxidado, sintiendo el corazón acelerarse sin un motivo claro. Había algo en la atmósfera de aquel lugar, una mezcla de abandono y resistencia, de tristeza y dignidad, que hacía eco a lo que había visto en los ojos del caballo solitario. Según doña Malinali, Jacaranda Solís había fallecido hace más de 2 años. Fue tranquilo, como ella merecía, había contado la señora. Se durmió y no despertó más. La encontraron a la mañana siguiente, con una sonrisa serena en el rostro. La casa, sin herederos directos, había quedado cerrada desde entonces, esperando que algún pariente lejano decidiera su destino. ¿Y el caballo?, había preguntado Carmen. Nadie sabe con certeza. Los otros animales fueron distribuidos entre vecinos, pero Cenizo dicen que desapareció el día del funeral. Algunos creen que huyó de tristeza, otros que alguien se lo llevó sin avisar. De cualquier forma, nunca más fue visto. Hasta ahora, pensó Carmen, hasta comenzar a aparecer frente a la iglesia. Con una determinación renovada, empujó el portón, que se dio con un gemido metálico de protesta. El camino hasta la puerta era corto, marcado por piedras irregulares parcialmente cubiertas por musgo. En otros tiempos, debió haber sido una invitación acogedora para visitantes. Ahora, parecía el recorrido olvidado hacia un lugar igualmente olvidado. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperarse. Carmen no tenía intención de invadir la propiedad, solo quería sentir el lugar, absorber algo de la energía que alguna vez llenó ese espacio. Caminó alrededor de la casa, observando a través de las ventanas empolvadas los contornos de muebles cubiertos con sábanas, marcos de fotografías volteados hacia abajo, libros apilados en estanterías que cubrían paredes enteras. Detrás de la casa, un amplio espacio que alguna vez fuera un pequeño criadero mostraba señales más evidentes de abandono. Cercas caídas, portones arrancados, refugios de madera cediendo al peso del tiempo. Carmen cerró los ojos por un momento, tratando de imaginar cómo habría sido aquel lugar en sus días de gloria. El relinchar de los caballos, el olor a heno fresco, el sonido de cascos golpeando el suelo de tierra apisonada. ¿Puedo ayudarle en algo? La voz grave e inesperada hizo que Carmen girara sobre sus talones, el corazón saltando en su pecho. Un hombre alto, de unos 50 años, cabellos entrecanos cortados al ras de la cabeza y un rostro marcado por arrugas de expresión, la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Disculpe, no quería invadir»,
se apresuró a explicar. Soy Carmen Ramírez, la nueva veterinaria del pueblo. Estoy investigando el caso de un caballo que ha estado apareciendo todas las mañanas frente a la iglesia. La mirada del hombre cambió sutilmente ante la mención del animal. ¿Un destello de reconocimiento, tal vez? ¿O solo interés? Lauro Santos se presentó extendiendo una mano callosa. Cuidé de esta propiedad por más de 20 años. Ahora vengo solo ocasionalmente, para asegurarme de que nada sea vandalizado. Carmen estrechó su mano, notando los callos característicos de quien trabaja con caballos. ¿Usted conoció a Jacaranda Solís y sus animales? Entonces, una sonrisa melancólica se formó en los labios de Lauro. Sí, la conocí. Doña Jacaranda era especial, una de esas personas que parecen cargar luz propia, ¿sabe? Y en cuanto a los caballos, era como si fueran extensiones de ella misma. Especialmente Cenizo. El nombre hizo que Carmen contuviera la respiración. ¿Cenizo? ¿Era un caballo color ceniza con una marca blanca en el pecho? Lauro asintió lentamente, los ojos súbitamente nublados por la emoción. Como una luna creciente. Era el favorito de ella. Nació aquí de una yegua que doña Jacaranda rescató de maltratos. Desde pequeño demostró una conexión única con ella. Era casi como si se entendieran en un nivel que nadie más podía alcanzar. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Creo que encontré a Cenizo, dijo en voz baja. Viene a la iglesia todas las mañanas. Se queda mirando hacia la puerta por cerca de 1 hora y luego se va. El antiguo capataz cerró los ojos por un momento, como absorbiendo la información. Cuando los abrió nuevamente, estaban húmedos. Doña Jacaranda iba a misa todos los domingos, dijo con voz entrecortada. Siempre a la primera sesión. Amarraba a Cenizo bajo la sombra de un árbol frente a la iglesia y le decía, «Espera aquí, mi buen amigo, pronto regreso», y él esperaba pacientemente por el tiempo que fuera necesario. «Y ahora sigue esperando», completó Carmen, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Incluso después de tanto tiempo, Lauro se secó discretamente una lágrima con el dorso de la mano. Los animales sienten más profundamente de lo que la mayoría de las personas imaginan, dijo, con la seguridad de quien pasó la vida observándolos, especialmente cuando hay amor verdadero involucrado. Miraron en silencio hacia el criadero abandonado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viento suave traía el aroma de tierra húmeda y hierba silvestre, con notas sutiles de un pasado que aún resonaba a través del tiempo. «Hay algo que deberías ver», dijo Lauro finalmente, sacando del bolsillo un manojo de llaves. «Si realmente quieres entender a Cenizo y a doña Jacaranda, esto podría ayudar». Carmen asintió, sintiendo que estaba a punto de atravesar un portal hacia algo más grande de lo que inicialmente había imaginado. Mientras seguía al hombre en dirección a la casa cerrada, se dio cuenta de que no solo estaba investigando la historia de un caballo, estaba de alguna forma siendo invitada a participar en ella. El interior de la casa era como una cápsula del tiempo. Polvo danzaba en los rayos de sol que se infiltraban por las rendijas de las cortinas descoloridas, iluminando parcialmente muebles antiguos de madera maciza, alfombras persas con colores aún vibrantes y paredes cubiertas por estanterías repletas de libros. El aire ligeramente denso y con un olor característico de ambiente cerrado por mucho tiempo, cargaba también notas sutiles de lavanda seca y cuero envejecido. Lauro guió a Carmen a través de la sala de estar, donde fotografías en marcos de plata ocupaban prácticamente toda la superficie de un aparador. Pero no se detuvo ahí. Siguió por un pasillo estrecho hasta una puerta al final, lo que parecía ser el despacho personal de Jacaranda Solís. A diferencia del resto de la casa, que mantenía una elegancia sobria, aquella habitación era un caleidoscopio de colores y texturas. Las paredes, pintadas de un verde esmeralda profundo, estaban casi completamente cubiertas por fotografías de caballos, algunas en blanco y negro, otras a color, algunas profesionales, otras claramente amateur, todas capturadas con obvio amor y admiración por los animales retratados. Doña Jacaranda fue fotógrafa antes de dedicarse exclusivamente a los caballos, explicó Lauro, mientras encendía una pequeña lámpara sobre un escritorio de roble. Viajó por el mundo documentando razas raras, participando en exposiciones,
escribiendo para revistas especializadas. Fue así como juntó dinero para comprar esta propiedad y comenzar su propio criadero. Carmen giró lentamente, absorbiendo la riqueza visual que la rodeaba. Cada fotografía contaba una historia: caballos en pleno galope a través de llanuras abiertas, potrillos recién nacidos al lado de sus madres, imponentes sementales posando para competiciones, viejos compañeros descansando bajo la sombra de árboles centenarios. Tenía un ojo especial, comentó Carmen, genuinamente impresionada. Conseguía capturar algo más allá de la forma física, como si fotografiara la esencia de ellos. Lauro sonrió, claramente satisfecho con la observación. Era exactamente eso lo que ella decía, que no fotografiaba solo caballos, sino almas. Cada uno de ellos tiene una historia que contar, siempre repetía. Nuestra tarea es aprender a escuchar a través de los ojos. El capataz abrió un cajón del escritorio y sacó un álbum de cuero rojo desgastado. Con gestos que revelaban tanto respeto como familiaridad, lo colocó sobre la mesa e hizo una señal para que Carmen se acercara. Este era su tesoro más preciado, dijo en voz baja como si compartiera un secreto, la historia de Cenizo, desde el primer hasta el último día que pasaron juntos. Carmen se sentó en la silla de cuero y abrió cuidadosamente el álbum. En la primera página, una fotografía en sepia mostraba una yegua de apariencia frágil, con ojos asustados y costillas visibles bajo el pelaje maltratado. A su lado, arrodillada en el lodo, una mujer joven, que Carmen supuso sería Jacaranda Solís en sus 30 y tantos años, extendía una mano paciente hacia el animal claramente traumatizado. Luna, explicó Lauro, la madre de Cenizo. Doña Jacaranda la salvó de un circo itinerante que estaba siendo cerrado por maltrato animal. Nadie creía que sobreviviría, mucho menos que estuviera preñada. Pero doña Jacaranda nunca se dio por vencida con ella. Página tras página, Carmen acompañó la transformación gradual de Luna, de un animal al borde de la muerte a una yegua saludable y confiada. Y entonces, cerca de un tercio del álbum, surgió la primera imagen de Cenizo. Un potrillo recién nacido, torpe sobre patas finas como palillos, con una pequeña marca blanca, poco más que una mancha, en el pecho. Nació en una noche de tormenta, contó Lauro, la mirada perdida en recuerdos. Doña Jacaranda se quedó en el establo toda la noche, ayudando a Luna. Cuando finalmente salió el sol y paró la lluvia, ahí estaba él, de pie, mirándola como si ya la conociera. Fue cuando decidió llamarlo Cenizo. Las fotografías siguientes documentaban el crecimiento del potrillo, sus primeros pasos firmes, los juegos en el pasto, los momentos de aprendizaje. En casi todas las imágenes, Jacaranda aparecía de alguna forma, a veces solo una mano extendida con una manzana, otras veces montada elegantemente en su lomo, pero siempre con una expresión de genuina felicidad que iluminaba su rostro. Crecieron juntos, de cierta forma, observó Carmen, captando la progresión sutil en el rostro de Jacaranda a través de los años, mientras Cenizo se transformaba de potrillo desgarbado en un majestuoso caballo adulto. Sí, crecieron juntos, concordó Lauro. Por más de 20 años raramente se separaron. Cenizo la acompañaba en sus largos paseos por la propiedad, esperaba por ella cuando iba al pueblo, parecía saber lo que ella estaba pensando antes incluso de que diera una orden. La gente llegaba a bromear diciendo que se comunicaban por telepatía. Carmen continuó pasando las páginas, absorbiendo la historia contada en imágenes. Había un flujo natural en ellas, una narrativa silenciosa que hablaba de confianza mutua, respeto profundo y una conexión que trascendía palabras. El tipo de relación que muchos humanos pasan la vida entera buscando con otros humanos y raramente encuentran. Las últimas páginas mostraban a Jacaranda ya anciana, con cabellos blancos y el rostro suavemente marcado por el tiempo, aún radiante al lado de Cenizo. El caballo también mostraba señales de la edad, algunos pelos blancos en el hocico, una postura ligeramente menos exuberante, pero mantenía en los ojos la misma expresión alerta e inteligente. La última fotografía del álbum hizo que Carmen contuviera la respiración. Mostraba a Jacaranda sentada en una banca frente a la iglesia, la misma iglesia donde el caballo ahora aparecía todas las mañanas. Cenizo estaba a su lado, con la cabeza gentilmente apoyada en el hombro de ella.
Ambos miraban hacia el horizonte, bañados por la luz dorada del atardecer, en una imagen que capturaba perfectamente la serenidad de un momento compartido en absoluta comunión. «Fue tomada una semana antes de que partiera», dijo Lauro suavemente, como si supieran que era una despedida. Carmen sintió lágrimas formarse en sus ojos, no solo por la belleza de la imagen o por la historia de amor incondicional que el álbum contaba, sino porque finalmente comprendía lo que veía en los ojos de Cenizo todas las mañanas. No era solo tristeza o duelo, era fidelidad. Una promesa silenciosa de esperar siempre por el regreso de alguien amado. «¿Qué pasó con él después de que ella falleció?», preguntó, cerrando cuidadosamente el álbum. Lauro suspiró profundamente. El día del funeral simplemente desapareció. Todos los portones estaban cerrados, las cercas intactas. Fue como si se hubiera disuelto en el aire. Lo buscamos durante semanas, pero nunca encontramos ni siquiera una pista. Hasta ahora. Carmen asintió lentamente, absorbiendo la enormidad de lo que había descubierto. «Debe haber encontrado una manera de sobrevivir solo todo este tiempo», reflexionó. Y ahora, por alguna razón, regresó al último lugar donde la vio. «Para esperar», completó Lauro con la voz entrecortada. Como siempre esperó por ella. En ese momento, Carmen supo con absoluta certeza lo que necesitaba hacer. No era solo cuestión de ayudar a un animal perdido. Era honrar una historia de amor y lealtad que merecía seguir siendo contada. La noche cayó sobre Tepotzotlán como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas. Carmen permaneció por horas en el porche de su pequeña casa, una taza de té enfriándose entre sus manos, mientras su mente revivía todo lo que había descubierto aquel día. Las fotografías, las historias, la expresión en los ojos de Cenizo, todo se entrelazaba en un tapiz de emociones que resonaba profundamente dentro de ella. Por mucho tiempo después de la muerte de sus padres, Carmen se había cerrado emocionalmente. Se enfocó en los estudios, en los logros profesionales, en construir una existencia estructurada, donde el dolor tuviera poco espacio para manifestarse. Regresar a Tepotzotlán había sido un paso valiente, pero hasta ese momento había mantenido una distancia segura de conexiones profundas, con el lugar, con las personas, con su propio pasado. La historia de Jacaranda y Cenizo había tocado algo adormecido en su interior. Un recuerdo de cómo es sentir completamente, amar sin reservas, existir en plena comunión con otro ser. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, como despertar de un largo sueño y redescubrir que el mundo seguía lleno de colores. «¿Qué debo hacer?», murmuró a la noche, como si las estrellas pudieran ofrecer una respuesta. La decisión, sabía, ya estaba tomada en su corazón, pero la mente racional, acostumbrada a sopesar riesgos y consecuencias, todavía vacilaba ante el salto hacia lo desconocido. El reloj en la pared marcaba casi medianoche cuando Carmen finalmente se levantó, determinada. Tomó el celular y escribió un mensaje para Lauro. «Mañana por la mañana en la iglesia, antes del amanecer. Necesito tu ayuda». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Ahí estaré». Mientras preparaba todo lo que necesitaría para el día siguiente, Carmen sintió una energía renovada recorriendo su cuerpo. Por primera vez en años, estaba actuando no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Y la sensación, aunque aterradora, era extrañamente familiar, como volver a casa después de un largo viaje. La madrugada aún estaba profunda cuando Carmen llegó a la iglesia. El cielo, en un tono de azul casi negro, comenzaba a clarear sutilmente en el horizonte este, anunciando la llegada inminente del sol. Lauro ya la esperaba, sentado en los escalones de piedra, un termo de café caliente entre las manos. «¿Estás segura de esto?», preguntó él después de escuchar el plan de Carmen. «Es una gran responsabilidad». «Estoy segura», respondió ella con una convicción que sorprendió a ambos. «Es lo correcto, para él, para la memoria de ella y para mí». Esperaron en un silencio respetuoso, observando el cielo transformarse lentamente de negro a azul profundo, luego a un azul más claro teñido de rosa y dorado. Y entonces, puntualmente como siempre, Cenizo apareció en el camino que llevaba a la iglesia. Su andar era deliberado, casi ceremonioso.
A pesar de los meses viviendo por su cuenta, mantenía una dignidad natural que hablaba de su crianza cuidadosa. Al ver a Carmen y Lauro, vaciló brevemente, pero continuó su travesía hasta el lugar de siempre, frente a la puerta principal. Carmen se acercó lentamente, manteniéndose en el campo visual del animal. «Buenos días, Cenizo», dijo suavemente. «Nos conocemos ya, ¿verdad?». El caballo la miró, un reconocimiento silencioso en sus ojos profundos. Carmen extendió su mano, ofreciéndole una manzana roja y brillante. Después de un momento de consideración, Cenizo la aceptó, mordisqueándola delicadamente. «No viniste a visitarme a mí, lo sé», continuó Carmen, acercándose más hasta poder acariciar su cuello. «Viniste por ella, y ella ya no está aquí, Cenizo. No de la forma que esperas». Mientras hablaba, sentía la mirada de Lauro sobre ella. Probablemente pensaba que estaba loca, hablándole a un animal como si pudiera entender cada palabra. Pero algo en la postura atenta de Cenizo, en la forma en que sus orejas se movían siguiendo su voz, le decía que, de alguna manera, él comprendía. «Pero hay algo que quiero mostrarte», dijo, sacando de su bolso una fotografía. Era una copia de la última imagen del álbum. Jacaranda y Cenizo juntos frente a la iglesia, bañados por la luz del atardecer. ¿La recuerdas? El caballo fijó su mirada en la fotografía, inmóvil excepto por un ligero temblor que recorrió su cuerpo. Carmen sintió un nudo en la garganta. Era imposible no ver el reconocimiento en esos ojos, la comprensión de algo que iba más allá de las palabras. «Ella te amaba mucho, Cenizo», susurró, «y tú la amabas a ella. Lo que tenían era especial, único». Una lágrima solitaria se deslizó por el ojo del caballo, confirmando lo que Carmen ya sabía, que este no era un animal ordinario, que su conexión con Jacaranda había trascendido las barreras entre especies, entre mundos, entre la vida y lo que viene después. Con manos gentiles, Carmen desamarró el medallón del cuello de Cenizo. Lo limpió con un paño suave hasta que la plata brilló bajo los primeros rayos del sol matutino. La imagen de San Francisco resplandecía como nueva, al igual que las iniciales en el reverso, TS, Jacaranda Solís. «Esto es tuyo», dijo, volviendo a colocar el medallón alrededor del cuello del animal. «Un recordatorio de ella. Pero creo que ya es tiempo de que encuentres un nuevo hogar, Cenizo. Un lugar donde puedas ser cuidado, amado, respetado, como ella habría querido». Carmen miró hacia el padre Aurelio, que había llegado silenciosamente y observaba la escena desde los escalones de la iglesia. El sacerdote asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. «Tengo un lugar para ti», continuó Carmen, acariciando el hocico del caballo. «Si quieres, claro, mi casa no es grande, pero hay un establo pequeño que podría ser tuyo y un prado donde podrías correr. Y también alguien que entiende lo que significa perder a quien amas». Su voz se quebró en la última frase, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. No era solo una oferta para el caballo, era una promesa para sí misma, de apertura, de sanación, de permitirse sentir plenamente después de tanto tiempo cultivando distancia emocional. Cenizo la miró largamente, como evaluando no solo la oferta, sino a quien la hacía. Luego, lentamente, dio un paso hacia ella, apoyando suavemente su cabeza contra el hombro de Carmen. Lauro soltó una exclamación sorprendida. «Es exactamente lo que hacía con doña Jacaranda», dijo, con voz emocionada. Era su forma de decirle sí. Carmen envolvió el cuello del caballo con sus brazos, hundiendo el rostro en su crin, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo llorar abiertamente. No eran solo lágrimas por Cenizo y Jacaranda, sino por sus propios padres, por el dolor contenido, por la vida que había vivido a medias, temerosa de volver a sentir plenamente. «Gracias», susurró contra el pelaje del animal, sin saber exactamente a quién agradecía. A Cenizo por aceptarla, a Jacaranda por la historia que había dejado, al universo por ponerlos en el mismo camino en el momento exacto en que ambos necesitaban un nuevo comienzo. Las primeras semanas de convivencia entre Carmen y Cenizo fueron un ejercicio de paciencia y descubrimiento mutuo. El caballo, acostumbrado a la libertad de los últimos meses, inicialmente se mostraba inquieto en el pequeño establo que Carmen había acondicionado junto a su casa. Pasaba horas mirando por la ventana,
como si buscara algo en el horizonte, y ocasionalmente emitía relinchos suaves que sonaban casi como suspiros humanos. Carmen, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Cuidar de un caballo requería una rutina estricta: alimentación, limpieza, ejercicio diario, que se sumaba a sus responsabilidades como la única veterinaria del pueblo. Más de una noche la encontró dormida sobre papeles de trabajo, despertando sobresaltada para verificar que Cenizo estuviera bien. ¿En qué estaba pensando?, se preguntó en más de una ocasión, especialmente cuando el agotamiento la hacía dudar de su decisión. Pero entonces, Cenizo la miraba con aquellos ojos profundos que parecían contener universos, y todas las dudas se disipaban como niebla bajo el sol de la mañana. Poco a poco, fueron estableciendo un lenguaje propio. Carmen aprendió que cuando Cenizo movía sus orejas de cierta manera, estaba intrigado o curioso, que un ligero zapateo significaba impaciencia, que cuando inclinaba la cabeza hacia la derecha estaba pidiendo una caricia específicamente en la base de la oreja izquierda. Pequeños gestos, traducciones silenciosas que construían un puente entre especies. Era fascinante para ella, profesionalmente y personalmente, descubrir la profundidad de comunicación posible con un animal cuando realmente se prestaba atención. Como veterinaria, siempre había respetado a las criaturas que trataba, pero Cenizo le estaba enseñando algo más: que respetar no era suficiente. Era necesario honrar la individualidad, la historia y la dignidad única de cada ser. Una mañana de domingo, mientras cepillaba el pelaje de Cenizo en el patio trasero de su casa, Carmen escuchó el distante repicar de las campanas de la iglesia anunciando la misa matutina. Inmediatamente sintió la tensión en los músculos del caballo bajo sus manos. ¿Las escuchas?, preguntó suavemente. Son las campanas de la iglesia, donde tú esperabas a Jacaranda. Cenizo levantó la cabeza, sus orejas completamente erguidas, su mirada fija en la dirección del sonido. Carmen dejó el cepillo a un lado y acarició el cuello del animal. ¿Quieres ir?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Podemos ir juntos, si quieres. La forma en que Cenizo se acercó inmediatamente a ella fue respuesta suficiente. Con movimientos tranquilos, Carmen le colocó una brida simple. Ninguna silla, solo lo necesario para guiarlo por las calles del pueblo. En los meses que llevaban juntos, nunca lo había llevado a la iglesia, pensando que sería demasiado doloroso para él. Ahora se preguntaba si no había sido un error privarle de ese ritual que evidentemente significaba tanto. El camino hasta la iglesia fue un espectáculo inadvertido para los pocos madrugadores de Tepotzotlán. Carmen, caminando junto a Cenizo, le hablaba tranquilamente, señalando lugares, contándole historias de su infancia en el pueblo, creando una nueva capa de recuerdos compartidos sobre los que ambos ya poseían individualmente. Cuando llegaron a la plaza frente a la iglesia, Carmen sintió a Cenizo tensarse. Era comprensible. Este lugar guardaba la esencia de su espera, de su dolor. Para su sorpresa, sin embargo, el caballo no mostró signos de angustia. En cambio, avanzó con paso firme hasta el mismo lugar donde solía esperar por Jacaranda y se detuvo, tranquilo y digno. «Aquí estamos», dijo Carmen parándose a su lado, «juntos». Mientras las personas comenzaban a llegar para la misa, Cenizo permanecía sereno, observando cada rostro que pasaba por la puerta de la iglesia, pero ya no con la desesperación de antes. Era como si entendiera finalmente que Jacaranda no atravesaría esa puerta nunca más, y que estaba bien, que la espera había terminado. El padre Aurelio, al verlos, se acercó con una sonrisa cálida. «Buenos días», saludó, extendiendo una mano hacia Cenizo, quien la olfateó brevemente antes de permitirle una caricia. «Qué bueno verlos a ambos aquí». «Cenizo quería venir», explicó Carmen. «Creo que necesitaba, no sé, tal vez despedirse, o tal vez simplemente estar aquí una vez más, pero de una manera diferente». El sacerdote asintió comprensivo. «A veces necesitamos regresar a los lugares donde experimentamos pérdida para reescribir nuestra relación con ellos», dijo, con la sabiduría de quien ha acompañado a muchos en sus procesos de duelo, para transformar un espacio de dolor en uno de recuerdos amorosos. Carmen miró a Cenizo notando la calma en su postura, la suavidad en su mirada.
Creo que lo está haciendo mejor que yo, comentó con una pequeña sonrisa. Los animales nos enseñan mucho sobre vivir en el presente, respondió el padre, sobre aceptar lo que es mientras honramos lo que fue. Cuando la misa comenzó, Carmen y Cenizo permanecieron afuera, bajo la sombra de un fresno centenario. No era necesario entrar. Su comunión era de otro tipo, una meditación compartida bajo el cielo abierto. A veces, las oraciones más sinceras no se pronuncian con palabras, sino con presencia plena. Al regresar a casa, algo había cambiado entre ellos. No era algo que Carmen pudiera explicar fácilmente, pero lo sentía. Una nueva profundidad en su conexión, como si hubieran cruzado juntos un umbral invisible. Ya no eran simplemente una mujer y un caballo que coexistían por circunstancias del destino. Eran compañeros que habían elegido conscientemente caminar juntos a través del paisaje del dolor y emerger, poco a poco, hacia la luz de la sanación. Esa noche, sentada en el pequeño porche de su casa con una taza de té humeante, Carmen observó a Cenizo pastando tranquilamente bajo la luz plateada de la luna. Por primera vez desde que regresó a Tepotzotlán, sintió que realmente pertenecía a ese lugar, que había encontrado no solo un propósito profesional como veterinaria del pueblo, sino un propósito personal más profundo, ser testigo y compañera en la extraordinaria historia de un caballo que amaba tan profundamente que trascendió los límites del tiempo, el espacio y la propia naturaleza. Y quizás pensó mientras la noche abrazaba el paisaje, ella también podría aprender a amar así nuevamente. La llegada del otoño trajo vientos frescos y hojas doradas que danzaban por las calles de Tepotzotlán. Habían pasado 6 meses desde que Carmen y Cenizo comenzaron su vida juntos, un tiempo marcado por rutinas establecidas y confianza creciente. El caballo que inicialmente se mostraba reservado con todos excepto Carmen, ahora aceptaba con gracia las visitas de niños que ocasionalmente llegaban con manzanas y zanahorias, fascinados por la historia del caballo que lloraba, que ahora todos conocían. Carmen, por su parte, había experimentado su propia transformación. La joven que regresó al pueblo con el corazón blindado por el dolor, se había convertido en una mujer más abierta, más presente. Su consultorio veterinario ahora era uno de los centros sociales del pueblo, un lugar donde las personas traían no solo a sus animales, sino también sus historias, preocupaciones y alegrías. «Es como si Cenizo te hubiera enseñado a escuchar de nuevo», comentó doña Malinali durante una de sus frecuentes visitas, mientras observaba a Carmen examinar con gentileza a un gato anciano. «A escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón». Carmen sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de la anciana. «Creo que tienes razón. Él me recordó algo que había olvidado, que sanar a otros también puede sanarnos a nosotros mismos». Una mañana particularmente fresca de octubre, Carmen fue despertada por relinchos insistentes provenientes del establo, inusualmente agitados para Cenizo, que normalmente era paciente hasta que ella aparecía con su desayuno. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó, todavía en pijama mientras abría la puerta del establo. «No es propio de ti ser tan...». Las palabras se congelaron en su garganta. Cenizo estaba parado junto a la puerta, pero no estaba solo. A su lado, encogida en un rincón sobre un montón de heno, había una pequeña potranca color canela, temblando visiblemente. No podía tener más de unos pocos meses, y su estado era lamentable. Costillas visibles bajo el pelaje sucio, una herida parcialmente cicatrizada en el flanco, ojos grandes llenos de miedo. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó Carmen completamente sorprendida. Cenizo se movió protectoramente cerca de la pequeña, mirando a Carmen como si dijera: «La encontré, es nuestra hora». Carmen se agachó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. Sus ojos profesionales evaluaban rápidamente el estado de la potranca, desnutrida pero no críticamente, asustada pero no en shock, herida pero no gravemente. Sus ojos humanos, sin embargo, veían algo más: la vulnerabilidad, la necesidad, la esperanza frágil. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «¿De dónde vienes?». La potranca se encogió aún más, presionándose contra el costado de Cenizo, quien permaneció perfectamente quieto, como una muralla de seguridad entre la pequeña y el mundo. «Está bien»,
continuó Carmen sin moverse. «No te haré daño, solo quiero ayudar». Lentamente, extendió una mano con una manzana. La potranca observó con evidente desconfianza, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Después de lo que pareció una eternidad, dio un tentativo paso adelante, luego otro, hasta que finalmente tomó la manzana con movimientos nerviosos y rápidos. Mientras la pequeña comía, Carmen observó maravillada la interacción entre ella y Cenizo. El caballo mayor mantenía una vigilancia protectora, pero no controladora. Había una cualidad casi paternal en su postura, en la forma en que ocasionalmente tocaba con su hocico el lomo de la potranca en un gesto de reassurance. «¿La encontraste tú, verdad?», preguntó Carmen, aunque sabía que no obtendría una respuesta verbal. «Saliste durante la noche y la trajiste aquí». Era asombroso. El establo tenía una pequeña puerta que Carmen dejaba sin seguro para que Cenizo pudiera acceder al patio cercado cuando quisiera, pero nunca lo había visto aventurarse más allá de ese espacio. La idea de que hubiera salido, encontrado a esta potranca perdida o abandonada y la hubiera guiado hasta su hogar compartido era extraordinaria. Y sin embargo, viéndolos juntos, parecía perfectamente natural. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Carmen contactó a rancheros locales para ver si alguien había perdido una potranca. Improvisó un espacio separado, pero contiguo al de Cenizo en el establo. Preparó una mezcla nutritiva especial para animales en recuperación. Limpió y trató la herida del flanco, que afortunadamente era superficial. A lo largo de todo el proceso, Cenizo permaneció cerca, observando cada movimiento con atención protectora. La potranca, a quien Carmen comenzó a llamar provisionalmente Canela por su color, parecía ganar confianza cada vez que miraba al caballo mayor, como si su presencia fuera toda la garantía que necesitaba de que este nuevo lugar era seguro. Después de determinar que nadie en la región había reportado la pérdida de una potranca y que no tenía marcas de propiedad, Carmen se sentó en un banco fuera del establo, observando a través de la puerta abierta cómo Cenizo y Canela descansaban lado a lado en la penumbra fresca. «Parece que nuestra familia está creciendo», murmuró, una mezcla de asombro y ternura en su voz. Tauro, a quien había llamado para que viniera a ver a la nueva llegada, se sentó a su lado, una taza de café entre sus manos callosas. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», preguntó el antiguo capataz, con una sonrisa conocedora. Carmen lo miró interrogante. «Cenizo está sanando», explicó Lauro. «Encontró un propósito más allá de su pérdida, cuidar de esta pequeña. Y creo que tú también lo has encontrado». Carmen asintió lentamente, permitiendo que las palabras se asentaran en su corazón. Era cierto, tanto ella como Cenizo habían comenzado este improbable viaje juntos desde un lugar de pérdida y dolor. Y ahora, sin buscarlo ni planearlo, habían encontrado una nueva dirección, un nuevo sentido, no reemplazando lo perdido, sino honrándolo a través de la capacidad renovada de cuidar, proteger y amar. Observando a Cenizo acomodar suavemente con su hocico el heno alrededor de la potranca dormida, Carmen sintió una claridad que había eludido durante años. El duelo nunca termina realmente, solo se transforma. Se convierte en una capacidad ampliada para la compasión, en una apreciación más profunda de la fragilidad y belleza de toda conexión. El sol de la tarde entraba oblicuamente por la ventana del establo, creando un patrón de luz y sombra sobre los dos caballos. En ese momento de perfecta quietud, Carmen tuvo la certeza de que, dondequiera que estuviera Jacaranda Solís, estaría sonriendo. La iglesia de San Miguel Arcángel resplandecía bajo el sol primaveral. Flores frescas adornaban el atrio y el interior, mientras el aroma del incienso flotaba suavemente en el aire. Era un domingo especial, el aniversario de la partida de Jacaranda Solís, y el pueblo entero se había reunido para honrar su memoria. Carmen llegó temprano, guiando a Cenizo, ahora con un pelaje brillante y saludable, y a la pequeña Canela, que en el año transcurrido se había transformado de una potranca temerosa y desnutrida en una joven yegua juguetona y confiada. El trío atrajo miradas de admiración y sonrisas cálidas mientras avanzaban por la plaza hacia el lugar que, tiempo atrás, había sido escenario de tanta devoción silenciosa. El padre Aurelio los esperaba en los escalones,
vestido con sus mejores ropas ceremoniales. A su lado, doña Malinali sostenía un pequeño cojín de terciopelo azul oscuro sobre el cual descansaba algo brillante. «Bienvenidos», saludó el sacerdote con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «Es un día perfecto para lo que estamos a punto de hacer». Carmen asintió, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Había sido idea del padre, pero inmediatamente resonó como algo correcto, necesario, un cierre y un nuevo comienzo al mismo tiempo. La pequeña ceremonia fue sencilla, pero profundamente significativa. El padre Aurelio habló brevemente sobre Jacaranda, su generosidad, su amor por los animales, su fe inquebrantable. Luego, invitó a Carmen a acercarse con cenizo. «Hoy honramos no solo la memoria de una mujer extraordinaria», dijo el sacerdote, «sino también la extraordinaria lealtad y amor de su compañero más fiel». Con delicadeza, el padre tomó del cojín lo que Carmen había encontrado meses atrás entre las posesiones guardadas de Jacaranda, una réplica exacta del medallón que Cenizo llevaba, pero nueva, brillante, lista para comenzar su propia historia. «Este medallón», continuó, «simboliza la continuidad del amor y el cuidado que Jacaranda mostró hacia todas las criaturas. Hoy lo pasamos a la siguiente generación». Carmen se acercó a Canela, quien permaneció tranquila mientras el padre colocaba el medallón alrededor de su cuello. La joven yegua movió la cabeza como sintiendo el peso, no solo físico, sino simbólico, de lo que acababa de recibir. «La tradición continúa», dijo el padre, mirando a los ojos a cada uno de los presentes. El amor de Jacaranda por los animales, su compasión, su dedicación, todo sigue vivo a través de Carmen, de Cenizo, de Canela y de todos nosotros que elegimos recordar y honrar. Después de la ceremonia formal, hubo una pequeña celebración en la plaza. Niños ofrecían zanahorias y manzanas a los caballos, ancianos compartían anécdotas sobre Jacaranda, jóvenes escuchaban con respeto y asombro la historia del caballo que había esperado fielmente, aun cuando toda esperanza parecía perdida. Carmen observaba todo desde un banco, el mismo banco que aparecía en la última fotografía del álbum rojo. A su lado, Lauro sonreía con ojos húmedos. «Cuando te vi por primera vez en la propiedad de doña Jacaranda», dijo el hombre, «nunca imaginé que llegaríamos a esto, que su legado encontraría un hogar tan perfecto». Carmen sonrió, viendo cómo Cenizo guiaba pacientemente a Canela alrededor de la plaza, mostrándole los lugares que habían sido importantes en su vida anterior. «No fui yo quien lo encontró», respondió. «Fue él quien me encontró a mí, en el momento exacto en que ambos nos necesitábamos». Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando Tepotzotlán en una luz dorada similar a la de aquella última fotografía, Carmen reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con un caballo solitario que lloraba frente a una iglesia. En los meses que siguieron a la llegada de Canela, Carmen había transformado gradualmente su propiedad en un santuario para animales rescatados. Empezó pequeño, un par de perros abandonados, un gato tuerto que nadie quería, un burro viejo que iba a ser sacrificado. Pero la noticia se extendió y pronto el pequeño rancho se convirtió en un refugio conocido en toda la región. No era solo un lugar para los animales, era también un santuario para las personas. Niños del pueblo venían regularmente a aprender sobre el cuidado responsable. Adultos encontraban paz, ayudando como voluntarios. Ancianos pasaban tardes tranquilas, simplemente sentados entre criaturas que no juzgaban, no exigían, solo ofrecían compañía silenciosa y aceptación incondicional. En el centro de todo estaba Cenizo, ahora el sereno patriarca del santuario, guiando a los recién llegados con una sabiduría que parecía trascender su naturaleza equina. Y siempre cerca, aprendiendo cada gesto, cada lección, estaba Canela, el futuro, la promesa de que lo que comenzó con Jacaranda Solís continuaría mucho después de que todos los presentes se hubieran ido. Cuando finalmente era hora de regresar a casa, Carmen, Cenizo y Canela se detuvieron una última vez frente a la iglesia. El sol poniente proyectaba sus largas sombras sobre las piedras antiguas, 3 figuras, 3 historias, entrelazadas por circunstancias que iban más allá de la coincidencia. «Gracias», susurró Carmen, sin estar segura de a quién dirigía esas palabras.
¿A Jacaranda, cuyo amor había creado las condiciones para todo esto? ¿A Cenizo, cuya lealtad inquebrantable había tocado tantos corazones? ¿A Canela, cuya inocencia y confianza renovada simbolizaba la posibilidad de comenzar de nuevo? ¿O tal vez al propio pueblo de Tepotzotlán, que la había recibido nuevamente, permitiéndole encontrar un propósito y una paz que una vez creyó imposibles? Quizás, pensó mientras caminaban juntos hacia el atardecer, el agradecimiento no necesitaba un destinatario específico. Quizás era simplemente un reconocimiento de la intrincada red de conexiones que unía a todas las criaturas vivientes, humanos y animales, presentes y ausentes, recordados y olvidados. En el silencio del anochecer, con Cenizo a un lado y Canela al otro, Carmen finalmente entendió lo que el caballo solitario había venido a enseñarle, que el amor verdadero nunca se pierde realmente. Simplemente cambia de forma, encuentra nuevos caminos, crea nuevos patrones, siempre en movimiento, siempre evolucionando, pero fundamentalmente indestructible. Y en ese conocimiento encontró una paz que había buscado toda su vida adulta. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.